respecto de lo que veníamos viendo es esto, de la conciencia libre como forma de la conciencia enajenada. Uno es un productor de mercancías y por lo tanto uno es portador de la conciencia libre porque está enajenado hasta acá en su mercancía, organiza su trabajo social de manera privada e independiente y por lo tanto se enfrenta a su capacidad para regir su acción individual como órgano del proceso de vida social, como un poder, una potestad social que no es de la persona, sino que no es de uno, sino que a uno se lo da el producto de la propia acción consciente y voluntaria, que es el producto del trabajo. ¿Qué piensan sobre sus respectivas conciencias al respecto? Capaz que la pregunta no está tan vinculada a lo que hoy vamos a hablar en específico, pero es una duda que arrastre y que igual no entiendo que va a trascender esta parte, y es que cuando nosotros analizamos la forma equivalencial y terminamos llegando a la parte del dinero, me pregunto si no está por lo menos esa forma involucrada parcialmente a partir de los 70 para acá, que se vincula con una mercancía que tenga valor, esa equivalencia. Hablo del dólar con respecto a... Dos cosas. La primera es la razón por la cual no te voy a contestar. La segunda es que no te voy a contestar. Es esto. Nosotros hasta acá lo único que nos pudimos explicar es la cambiabilidad de las mercancías, lo cual nos puso frente a la respuesta respecto de nuestra propia conciencia. ¿Cómo opera la cambiabilidad de las mercancías? No, es algo que no vimos, con lo cual dijimos, bueno, hay una mercancía que está reconocida socialmente como el equivalente general y esa representa el trabajo social, que es el atributo que le vimos en el desarrollo, está socialmente reconocida como esto, representa el trabajo social hecho de manera privada e independiente, y bueno, cuando está reconocida socialmente, a eso se lo llama dinero. Y la otra cosa que aparecía es, bueno, en lugar del dinero lo ocupó el oro. ¿Por qué? No miramos absolutamente nada. Lo único que, hasta acá lo que tenemos es que para que puedan cambiarse dos mercancías, la que entra a expresar su valor en el polo relativo y la que está en el lugar del equivalente, tienen que ser mercancías y tienen que encerrar valor. Y hasta acá solo es posible explicar el cambio porque encierran el mismo valor. Si no encerraran el mismo valor, la respuesta a esta altura tendría que decir, y bueno, es inexplicable. Avancemos a ver si en realidad eso es simplemente así, o cuando avanzamos aparece la razón que a partir de que las mercancías son cambiables como equivalentes, es que podrían, lo pongo hipotéticamente porque hasta acá, podrían cambiarse por no equivalentes, o podrían cambiarse por algo que carece de valor, porque en ese ejemplo que vos dabas los signos de valor, los billetes tienen un nombre que claramente expresa un nombre de valor que no tiene nada que ver con el trabajo que se gastó en producirlos. Bueno, eso hasta acá es inexplicable, por eso no te contesto. Sobre la libertad, sobre la enajenación, lo que quieran plantear así, Yo
creo que estuvo la vez pasada clarísimo lo que planteaste y que abre el desarrollo a que sigas, más que preguntarte. Fue claro, no me quedaron dudas, me cerraron varias preguntas, pero no quisiera que avances. En general se plantean en los talleres, se plantean muchas discusiones. Muchas veces en los cursos se plantean más discusiones, porque aparece la discusión sobre la libertad, por ejemplo. Y entonces pero hay una libertad y hay otra libertad. Yo creo que algo vos planteaste la vez pasada, pero mi temor es este. Sigamos avanzando, y cuando sigamos avanzando queden cosas que uno hubiera querido discutir de entrada y que... Creo que hay mucho para discutir ahí. Vos abriste un camino, ¿no? Al plantear la no libertad. No, sí, la libertad. Yo planteé la libertad. Planteaste la libertad, pero una libertad sesgada. Esa es la libertad. Por la nación, ¿no? Pero esa es la libertad. No está sesgada. El ser humano, la libertad uno lo puede mirar como el conocimiento respecto de las propias determinaciones y por lo tanto poder actuar rigiendo la realización de las determinaciones en lugar de que las determinaciones se realicen sin que uno las pueda regir persiguiendo su propio fin. ¿Está? Un fin que además es consciente y voluntario. Eso es. Entonces, eso es libertad, que uno puede decir, bueno, el ser humano ha ido avanzando en su libertad a todo lo largo de su desarrollo histórico porque fue cada vez conociendo más sus determinaciones y pudiendo controlar, dominar la realización de esas determinaciones. Pero acá nos encontramos con que por primera vez, porque se ha avanzado hasta tal punto en la capacidad de cada individuo para controlar las determinaciones de su trabajo individual, que aparece que la libertad no simplemente consiste en poder dominar las propias determinaciones, controlarlas, no quiere decir que uno las anule, lo que hace es darle forma consciente y voluntariamente en lo que puede darle forma y en cuanto las conoce. Pero aparece entonces que el término libertad empieza a tener referencia a un vínculo social. Se es libre de dependencia personal. ¿Por qué se es libre de dependencia personal? Porque uno produce mercancías. ¿Y qué pasa cuando uno produce mercancías? Controla plenamente el trabajo individual, no tiene ningún control sobre el carácter social del propio trabajo. Y entonces se enfrenta a ese carácter social como una potencia que está objetivada en el producto del trabajo social que uno ha realizado. Entonces aparece ahí el uso del término libertad. En una época aparecía la expresión, pero eso no es libertad, es libertinaje. Eso que querés de no estar enajenado. Pero bueno, pero esto es lo que uno tiene. Ahora, mi preocupación va por el lado de... Lo planteo como una cuestión general. Con esto. Y creo que los términos son estrictamente estos. Uno puede entender lo que se está planteando, pero puede no haberse apropiado de lo que se está planteando. Yo lo entiendo, pero si tengo que pensarlo en mis propios términos, no me surge cómo pensar esto en los propios términos. Y yo digo que es el término estricto entender porque, no sé si una vez ya lo planteé, Hegel hacía la diferencia entre el entendimiento, que se basa esencialmente en el análisis, y la razón, que la razón no se produce. Es decir, el análisis produce el entendimiento,
la razón va en el sentido contrario y es la que produce el dominio de las determinaciones. Y entonces el riesgo está en eso, en que, bueno, sí, se sigue, pero termina siendo algo que es exterior a cada uno de ustedes. Lo que quería plantear era no que nos vayamos de ahí, sino habiendo manifestado esa enajenación, lo interesante es el abanico, digo, que se hable, entender, según Marx, todas las implicancias de esa enajenación. Digo, más que avanzar, profundizar en esa enajenación, me gustaría. Es que el profundizar, una de dos, el profundizar se puede entender como esto que yo quiero que discutamos, o el avanzar en realidad es el profundizar en el sentido de que uno empieza a enfrentarse a las formas concretas que tiene esto. Y entonces cuando uno se empieza a enfrentar a las formas concretas, es muy común en los talleres que cuando uno empieza a avanzar, de repente salta el primer párrafo del capítulo 1, digamos, aparece como problema que hay que volver ahí y volver a hacer el camino de desarrollo. Entonces, pero mi temor sería justamente un avanzar que en lugar de ser, me estoy apropiando cada vez más de las determinaciones, cada vez conozco más su razón y conozco más la razón de mi subjetividad histórica y de mi subjetividad política, porque ese es el objetivo. En lugar de ser ese verdadero conozco más las razones, sigo entendiendo lo que me están diciendo. Pero es como si fuera exterior. Yo una vez, esto es una vez en un curso universitario tenía, es un curso muy peculiar porque tenía 2 estudiantes, así que era de una intensidad furibunda. Y era el todo, era desde el tomo 1 hasta las formas concretas, todo, tomo 2, tomo 3. Y bueno, uno de los 2 estudiantes era un excelente estudiante, pero hacía unos trabajos buenísimos. Y cuando estábamos terminando, yo un día le dije, pero vos esto lo escribís porque sos una persona con capacidad, lees, o porque pensás esto. Y la respuesta honesta fue, bueno, en realidad sí, yo lo estoy viendo, pero nada, la respuesta era eso, era una muy buena estudiante, que se preocupaba muchísimo, y podía entender todo lo que tenía delante, pero no se lo podía apropiar. Y ella tenía en claro que no se lo podía apropiar. Y eso es lo que a mí me preocupa. Cuando vos dijiste lo de Marx, vos lo mencionaste a Marx, y yo agrego esto, el problema no es, usaste un término, no me acuerdo bien, de el desarrollo de Marx. El problema es el desarrollo que hace uno, armado con el desarrollo que hace Marx. Pero el problema es que uno se lo tiene que apropiar. Por eso no es un problema de interpretar. Interpretar el texto es una forma de entender. Interpretar el capitalismo, ¿no? No es interpretarlo, es conocerlo. Por eso, si pensamos en el capitalismo como un sistema de libertades individuales, me hace ruido. Si le metemos una enajenación del ser humano por la mercancía, bueno, ahí se me responde todo lo que viene pasando desde la hoja 1, desde la página 1, de por qué no estamos desarrollando esa adversidad frente a las libertades que se tienen en el capitalismo. Y particularmente a mí me hacía ruido la falta de detectar en el texto, porque también la vez pasada en el texto particularmente no lo vimos, vos lo trajiste de otros textos o de otros desarrollos y bueno, fue un esclarecimiento que aparezca eso. A mí lo que sí, voy con una pregunta, sí me hace un poquito de ruido que eso no esté plasmado acá.
en este primer capítulo. Te pregunté si esto está Lo plasmado. de la conciencia libre como forma de la conciencia enajenada. Bueno, sí, yo no sé de qué texto, me gustaría también que nos digas, tomaste esa... Eso es una mezcla de... Eso es Para leer... propia producción. Por lo menos en esos términos, uno nunca sabe, digo, ¿qué es lo que dijimos? El trabajo es necesariamente una actividad individual y por lo tanto las fuerzas productivas están portadas en el individuo que trabaja, pero esas fuerzas productivas brotan del carácter social del trabajo. Y yo me reconozco como producto del trabajo social, no simplemente en la inmediatez, sino en este desarrollo. Yo entiendo que planteado así no está en ningún lado. Ahora, a mí me brota de las lecturas del Capital y me brota, por así decir, no quiere decir nada que me brota, pero digo, yo puedo reconocer la base del planteo esencialmente en el Capital, pero también en la lógica de Hegel. Pero si vos me decís, ¿en dónde está eso? No, en realidad así no, creo que no está en ningún lado. Puesto en esos términos, entiendo que no está en ningún lado. Después tendría que hacerte la propaganda del libro mío, pero está agotado, así que ¿para qué lo voy a hacer? Esto es lo que estamos haciendo acá. Además es el producto de varios de los talleres y de cursos. Conocer el Capital hoy, usar críticamente el Capital. Volumen 1. Y dice la mercancía o la conciencia libre como forma de la conciencia enajenada. Se supone que tiene que tener 4 compañeros más. No se consigue que yo los escriba. No, esa parte es esto. Pero bueno, es eso. ¿Está? ¿Por qué Marx no lo plantea literalmente así? Una de las respuestas es, primero, ese era el problema de Marx. ¿Está? Y Marx sabría o no sabría por qué no lo planteaba así. Porque Marx habla de la enajenación de la conciencia, habla de la personificación, habla del individuo libre, habla de la libertad, qué es lo que contiene la libertad, pero que no aparece como enajenación lo que contiene la libertad. No, en esos términos no. Por lo menos que yo tenga presente, pero está dicho en otros términos, está dicho en el fetichismo de la mercancía, está diciendo eso. Llegar al fetichismo de la mercancía le costó un trabajo enorme. Yo les planteé cuando arrancamos, tiene un primer borrador completo, aparte tiene otras cosas, y en el medio tiene otros retoques del borrador. Tiene un primer borrador completo, de lo que completo es relativo, ¿tá? Pero de lo que va a ser básicamente el tomo 1, pero que además tiene cosas que van más allá del tomo 1. Cuando tiene eso, tiene otro manuscrito que agrega cosas y resuelve publicar la contribución a la crítica a la economía política. La contribución a la crítica a la economía política hace es decir, cuando hace los borradores, los Grundrisse, el borrador empieza con una discusión sobre los bonos horarios y la ley de bancos que quiere, que promueve que son anarquistas, y empieza a cuestionarle que no empieza por el valor, empieza cuestionando qué es el dinero, por qué no puede ser expresado en cantidades de trabajo, y de ahí va desplegando y hace todo el desarrollo. Las últimas 2 páginas de todo ese desarrollo, que son 2 volúmenes así en la edición que hay en castellano, es por primera vez
que plantea lo que después va a ser el punto de partida de la contribución, que es esto de uno tiene que empezar por las mercancías. Así empieza la contribución. Y en la contribución empieza el desarrollo y mete todo un montón de críticas a otras, a las concepciones, expresión de la conciencia fetichista. Y a cierta altura se da cuenta de que así no va a poder terminar nunca la obra. Y es, en la contribución del 59, el Capital es del 67, lo que va a hacer es como sintetizar lo que había puesto en la contribución. El primer párrafo del Capital es cita textual de la contribución. Y se va a centrar en el eje del desarrollo. Y por eso está lleno de referencias diciendo, en otro lado, miramos las fantasías que hay sobre esto, lo que dice, y no está puesto en el desarrollo pleno. Del capital, de la contribución, de lo que utiliza la contribución hay un salto enorme. De la contribución a la primera edición del primer capítulo del Capital hay otro salto enorme. Y de esa primera edición a la segunda hay otro salto enorme, donde uno puede decir, en la segunda logró hacer la exposición fluyendo desde el propio objeto. Las exposiciones anteriores muchas veces tienen este aspecto. Bueno, si hay que explicar esto, entonces la única forma de explicarlo sería ir por acá, o tenemos que ir a mirar esto. Hay mezcla entre trabajo abstracto y trabajo simple respecto del trabajo concreto, y hay toda otra serie de cosas que fue desarrollando y fue consolidando. Es más, después además le metió correcciones a su ejemplar que Engels agregó en la tercera edición, porque no estaba contento, no estaba satisfecho con lo que tenía escrito, y se ve que lo sometía a crítica permanentemente respecto de si eso estaba bien o si era consistente o no era, para ponerlo más estrictamente, si estaba reproduciendo o no el concreto que él quería enfrentarse. Bueno, entonces es un proceso para él mismo, es un proceso de apropiarse de eso que tenía delante, extremadamente complejo. Además, como es el que lo descubre, no tenía, como decía alguno, no tenía musas para inspirarse. Los demás tenemos musas para inspirarnos. Pero el problema es que uno tiene que hacer su propio recorrido y uno tiene que hacer su propia reproducción del objeto, por eso no tiene que interpretarlo. Porque interpretarlo sería suponer qué es lo que Marx quiso decir. Hay un autor marxista llamado Suisi que en el prólogo de su libro dice, y acá hacemos el supuesto simplificador de que quiso decir lo que dijo, y después le hace decir lo que se le antoja a él, totalmente contrario a lo que dijo. Entonces, no sé, si no, entremos en el... No sé si quieren plantear algo. Voy a tratar de plantear algo. Bien. Que es cuando nos enfrentamos a la relación de cambio en su forma simple, en que entran dos mercancías, partimos de esa relación de igualdad y el desarrollo que planteamos acá, o planteaste acá, o que también está volcado acá, es que esos dos objetos tienen que tener algo en común para entrar en esa relación, pero a su vez, cuando uno mira cómo se da ese proceso, siempre se lleva con una personificación detrás, o sea, con una persona detrás que lleva esa mercancía a igualarse con otra. Digamos. Ahí, ¿qué nos llevaría a poder negar que esa igual, o sea, que la igualdad no podría venir determinada por la subjetividad de quien lleva esas mercancías? Estoy pensando un poco en la discusión con la teoría clásica. Entonces uno tendría que explicar la subjetividad.
tendría que, en lugar de empezar por la mercancía, tendría que empezar por la subjetividad. Y el problema que se enfrenta inmediatamente es que esa subjetividad, empiezo como si empezara con es de un individuo libre, porque esa es la subjetividad que uno tiene delante. Y cuando la mira inmediatamente en esa condición de individuo libre, lo que le aparece es inmediatamente que ese individuo libre tiene una diferencia respecto de los individuos que tienen vínculos de dependencia personal. ¿Y de dónde le sale la diferencia respecto de los individuos? Es decir, o uno naturaliza la libertad, que es lo que hace la economía neoclásica, lo que hace la economía clásica, y que hacen otros más, que yo no quiero anticipar, pero que... o se naturaliza la libertad, y entonces se acabó el conocimiento objetivo, porque digo, a eso que se llama ausencia de vínculo de dependencia personal, no existe el individuo humano que no tenga que tener un vínculo social, no existe el individuo humano aislado. Y entonces, cuando miro, digo, pero entonces tiene esta diferencia con los individuos ligados por vínculos de dependencia personal. Bueno, entonces me tengo que contestar de dónde nace la diferencia. Y cuando empiece a mirar de dónde nace la diferencia, tengo que decir, o porque esto está en la naturaleza y cambió la naturaleza, o la divinidad le hizo esto, o lo que me enfrento es que este es un productor de mercancías y este no es un productor de mercancías. Y entonces, ¿por qué un productor de mercancías es un individuo libre y el que no es productor de mercancías no lo es? Y estoy de vuelta en el punto de partida. Tengo una relación de cambio. Cambio se establece entre las mercancías. Lo que aparece es esto que veíamos que estaba ahí en el texto también, de la relación no brota el atributo precede a la relación y lo que hace la relación es de poner de manifiesto que el atributo está. Entonces te encontrás con estas cuestiones. La crítica a la economía neoclásica arranca en esto. Bueno, si esto es natural, lo planteo así, porque bueno, alguno de ustedes ligó esto, porque es, no, estos son los cursos de una materia que se llama Economía Política Clásica, que doy en la Universidad de General Sarmiento, donde lo que es una carrera de economía política que tiene una peculiaridad respecto en particular de la Universidad de Buenos Aires, que es que se ve economía clásica, que ahí abarca Marx, no se ve historia del pensamiento económico, se ve la economía Smith, Ricardo y Marx como pensadores, por ponerle el nombre, como investigadores actuales, que tienen una explicación para la actualidad del proceso de vida social. Hay otra materia que se llama economía neoclásica, estas son las materias básicas. Hay otra materia que se llama economía keynesiana. Y después la carrera sigue estructurada así, y después hay una materia que se llama tópicos avanzados de economía clásica y marxista, que esa es la otra materia que yo vengo dando desde que se creó la carrera. Hay una materia de tópicos avanzados de economía neoclásica, hay una materia que no sé cómo se llama, de economía keynesiana. Bueno, viene con esta formación. Entonces, la estructura que yo le doy al curso, que es exactamente lo mismo que hacía en económicas cuando daba microeconomía, mi curso es exactamente igual. Hay una primera unidad donde miramos la explicación del valor por la economía clásica, y no me correspondería hacerlo por la economía neoclásica, pero yo meto lo de la economía neoclásica. Y tenemos la explicación. Se lee Ricardo, y se lee Walras, más Marshall, más alguna cosa más. Terminado eso, y hecho una primera evaluación sobre la unidad de la materia, yo les presento un trabajo para hacer colectivamente. Y ese trabajo, que está después reproducido ahí en el libro, es
Yo voy al restaurante. Y voy al restaurante y me sirven los ñoquis, que están muy buenos, que son útiles, que son escasos, que tienen todas las cosas que corresponden, son producto del trabajo, y tengo que pagar el precio. Y un amigo me invita a comer ñoquis y me hace exactamente los mismos ñoquis, iguales a los del restaurante, que son producto del trabajo, que son útiles, que son escasos y no tienen precio. Bueno, expliquen por qué, según la economía clásica y según la economía neoclásica, los ñoquis del amigo no deben tener precio. Es muy impresionante, porque además hace a toda una cosa que va más allá de la inmediatez del contenido. ¿Qué es esto? Los estudiantes se desesperan por encontrar una explicación diciendo bueno, por ejemplo, la economía clásica dice que tienen que estar hechos para el cambio. Porque mejor dicho, no dicen, porque están hechos para el cambio y los otros no están hechos para el cambio. Entonces la respuesta después es, ¿dónde dice en la economía clásica que tienen que estar hechos para el cambio? No dice en ningún lugar eso. Bueno, la desesperación por hacerle decir a las dos teorías cosas que no dicen porque no osan decir, bueno, entonces esta teoría no me puede explicar. Hay una tercera parte de la pregunta que es si me puede explicar o no me puede explicar la razón. Y hay toda una serie de cosas puestas ahí. Pero lo que yo uso como muy contundente es, había una tarjeta de crédito en la Argentina cuya propaganda mostraba todas situaciones que implicaban vínculos personales y a continuación decía, hay cosas que no tienen precio. Para todo lo demás está la tarjeta. Ahora, si la tarjeta sabía por qué había cosas que no tenían precio, ¿cómo es que la economía no lo puede saber? Y entonces ese es el punto de partida. Si me dicen, la explicación es porque los bienes útiles y escasos tienen precio, y yo digo, lo que se hace al interior de los vínculos familiares, de los vínculos de amistad, no tiene precio, y son cosas útiles y son escasas. Entonces, es más, cuando uno toma la economía neoclásica dice, los bienes que son útiles y escasos son bienes económicos, y porque son bienes económicos se cambian. Y los otros son bienes libres. Y uno dice, se cambian porque son bienes económicos. No se puede explicar la cambiabilidad porque se cambian, de acuerdo a la economía neoclásica. Se cambian porque son bienes económicos. ¿Y por qué son bienes económicos? Porque son útiles y escasos. Bueno, siempre en la vida humana los valores de uso pueden clasificarse o calificarse de útiles y escasos. Entonces no me puede explicar por qué se cambian. Esto es esta es la discusión. El no mirar, el naturalizar. Yo no me acuerdo bien si es, creo que es von Bawerk, que es un austríaco, que dice, bueno, pero Marx miró el trabajo, pero tiene todos estos atributos. Y lo que primero no miró porque era un ignorante importante, después cuando lleguemos al tomo 3 vamos a ver por qué era un ignorante importante, pero primero no miró que Marx dice es el trabajo privado, pero en segundo lugar nunca se le ocurrió que esa comparación que hace Marx diciendo en estas otras formas de sociedad hay trabajo abstracto, hay trabajo concreto, hay valor de uso, hay todo, pero lo que no hay es valor. ¿Por qué? Porque no es un trabajo social que no está hecho de manera privada e independiente. Entonces, esa es la respuesta. Me lleva un poco a una pregunta que traje Bien. el día que vine, que es, si yo no, como
Si necesito recurrir a una observación exterior, a algo que no es mercancía, para responderme, pero entiendo el ejemplo de los ñoquis, digo, yo estoy yendo a ver algo que no es mercancía para poder comprender la relación de cambio de las mercancías. O sea, No, pero yo lo que hice fue una diferenciación. Dije, acá hay un análisis riguroso y hay un análisis que es trucho. ¿Tá? El análisis trucho consiste en comparar. El análisis riguroso es, empiezo a mirar, digo, tiene un atributo de cambiabilidad, tiene que tener una cualidad común. ¿De dónde le sale esa cualidad común? De alguna acción que les produjo el valor de uso, porque esa cualidad está aportada en el valor de uso. Miro las acciones naturales y digo, esto no tiene esa capacidad. Miro el trabajo humano, digo, el trabajo concreto, esta unidad de trabajo abstracto, trabajo concreto, no tiene esa capacidad, produce cosas que no tienen cualidades comunes. Pero el trabajo abstracto como gasto material productivo de cuerpo humano en general, esto sí es una cualidad común, si está en la misma cantidad. Sigo analizando eso y digo, no, pero acá todavía no tengo una cualidad común, porque el trabajo tiene distintas productividades, tiene distinta complejidad. Por lo tanto, yo tengo que contestarme cómo se resuelve, si esto es la cualidad común, cómo está resuelta la distinta productividad, condición normal, cómo está resuelta la distinta complejidad, reducción a trabajo simple. Llegué hasta acá y digo, es el trabajo abstracto socialmente necesario. Sigo mirando ese trabajo abstracto socialmente necesario y lo que me enfrento es a qué forma está organizado. No porque sepa que hay otra forma, sino porque cuando me digo, hasta acá no me contestó, llegué hasta el trabajo abstracto socialmente necesario, suponete que hago la comparación externa y digo, no, me doy cuenta de que esto no me contestó el problema que yo tenía. Luego tengo que seguir analizando el trabajo. No lo comparo con aquel, lo que digo es un trabajo hecho para otros por un individuo que tiene el dominio pleno sobre el trabajo que va a ejercer. Por lo tanto, es un individuo libre, porque esa es la definición, controla, de acuerdo a su conciencia y su voluntad, lo que va a hacer. Ejecuta entonces su trabajo social de manera privada. Cuando veo qué pasa con la ejecución de manera privada, digo, no tiene control sobre el carácter social de este trabajo. Y tengo la razón por la cual el trabajo privado, trabajo social hecho de manera privada, necesita representarse como valor. Es más fácil hacer la comparación, porque ahí es inmediatamente visible lo que uno está buscando, pero de hecho, más allá de cómo lo presenta Marx, que una posible razón de no haber fundado tanto, una posible razón de por qué no funda, por qué es el trabajo privado, sino que simplemente lo afirma, es porque lo quería fundar desplegando la forma de valor, que las mercancías dijeran por qué es el trabajo privado, en lugar de que el análisis dijera que lo que hace es no destruir la organicidad de la mercancía, lo dijera. Esa es una razón. Otra razón puede ser porque no encontró una mejor forma de exponerlo. Pero estrictamente está expuesto mirando solo la mercancía. Yo en el texto como desarrollo fácil, arranco con lo otro, hagamos la comparación, pero después se te ha hecho el análisis, el análisis está hecho en sí mismo. Así que no hay esa situación de que sin comparación no me puedo contestar. No sé si está más o menos aclarado. No sé si quieren plantear algo más. Tengo una consulta. Sí. Respecto a lo que planteaba el compañero antes de la conciencia enajenada y demás, que puede ser que no se desarrollaba explícitamente en Marx. Lo que plantean, capaz me adelanto un poco con esto igual, en el primer párrafo del capítulo sobre la personificación de la mercancía como medio de
como un planteo superior, un desarrollo desde el lugar que sale la conciencia enajenada. Vamos por partes. Marx habló de la conciencia enajenada mucho antes de escribir El Capital. Y yo digo, el Capital es el desarrollo de la conciencia enajenada. Está claro que en ese desarrollo aparece la condición de individuo libre como portador de esa conciencia. Lo que no está sintetizado es esta expresión de que la conciencia libre es la forma que tiene la conciencia enajenada. Al contrario, cuando hacemos el paso del capítulo 1 al capítulo 2, lo aclaro porque en el primer paso, uno tuvo la conciencia enajenada, y el primer paso en eso, lo que dice es, bueno, las mercancías no van solas a la circulación, y si no quisieran ir, los poseedores las obligan. Y entonces parece que es un individuo totalmente libre, porque tiene la potestad de dominar a la mercancía. Y el párrafo siguiente, lo que aparece es que es una, no me acuerdo si está como personificación, pero que lo que hace es expresar esa potencia social que tiene la mercancía. Entonces, ahí hay un tránsito que para mí es importante remarcar, de descubrir la conciencia enajenada. De repente parece que, ¿cómo se presenta en la circulación? Se presenta como una conciencia libre. Pero ¿qué es lo que hace? Lo único que puede hacer es ir y personificar su mercancía, cosa que va a estar después varias veces desarrollado. Va a volver a aparecer ese tipo de situación. Si esto es una relación entre individuos libres, no voy a decir dónde está, pero esto es una relación entre individuos libres, lo que impera es esto, lo que impera es esto, lo que impera es esto. Esto es lo propio de los individuos libres. Y después lo que va a aparecer es, pero esa es la forma, pero el contenido es todo lo contrario. Con lo cual está presente la libertad, es la forma, y la enajenación es el contenido. De todas formas, Marx no usa demasiado la forma esta de decir este es el contenido y esta es la forma de realizarse. A veces aparece, pero tampoco está tan presente. Justo ahí en eso que cité más o menos en el aire aparece. En él, lo del capítulo 1 aparece cuando mira una de las cosas que nos vamos a detener con el capítulo 2, que es qué pasa en la circulación. Esto. Sí, decí que lo que ibas a Bueno, yo tengo una pregunta. Se refiere a la forma de valor, a la exposición de la forma de valor. Es algo que digamos, charlamos por lo menos hace unas 3 clases. Yo voy desplegando la forma de valor y de repente me encuentro en la exposición con que en ese despliegue es reconocido en formas históricas, ¿sí? En una parte. Por ejemplo, la forma simple a momentos de desarrollo histórico donde no se han desarrollado con generalidad la forma mercancía de los productos de trabajo. Y después tengo la forma desplegada asociada a otra forma histórica. Y luego una tercera forma, ¿sí? Asociada ya a dinero. A un momento de generalización, sí, de la forma mercancía de los productos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo observando que hay un desarrollo de tipo analítico, pero de repente me encuentro con que esa parte del análisis está vinculada a una forma histórica. O mejor dicho, cada forma del despliegue de la forma de valor, ¿sí? Está vinculado a un momento histórico. ¿Qué lugar cumple eso en la exposición? Porque aparece de la nada, o por lo menos pareciera ser algo, como comentábamos acá, exterior, y sin embargo está. ¿Cuál es el lugar que ocupa?
Yo te haría primero una observación. El desarrollo de la forma de valor no es un proceso analítico, es un despliegue del movimiento. Pero efectivamente aparece este paralelo, porque Marx además explícitamente dice el desarrollo de la forma del valor es el desarrollo de la forma mercancía. Sí. No dice es el desarrollo histórico, pero después aparece esto. Pasa que a esta altura hay un problema medio, lo planteo así. No sé hasta dónde puedo llegar porque es muy incipiente, pero lo voy a plantear al revés. ¿Cuál es la discusión que hay entre marxistas? La discusión básicamente gira en torno a esto. Hay quienes dicen, ese primer capítulo es, como además se usa el término analítico, así aparece como analítico, es un desarrollo que corresponde a, algunos dicen, un modelo simplificado, es supuestos simplificadores, todos esos términos, ¿no? Y otros dicen, no, en realidad lo que Marx plantea y juega un papel en todo el desarrollo del tomo 1, es que hay un modo de organizarse el proceso de vida social, del cual surgió el modo de producción capitalista históricamente, que es una simple producción de mercancías. ¿Está? Y hay una muy fuerte discusión en esto. En general, lo que es dominante hoy, porque es dominante, yo nombro cuál es la base de esa línea, que es la línea que viene de Isaac Rubin. Dice, no, esto es, no tiene ningún carácter histórico. Y le imputan a Engels, porque Engels consideraba que había un carácter histórico. Hay un párrafo del tomo 3, de los borradores del tomo 3, donde Marx dice textualmente, esto no dice su modo de producción, pero de acá salió el modo de producción capitalista, de estos productores independientes. Y cuando uno mira en el tomo 1, esa presencia histórica y su transformación está todo el tiempo presente, y al final del tomo 1, anteúltimo capítulo, cuando mira el carácter histórico del modo de producción capitalista, está puesta, esto es el proceso histórico concreto. ¿Está? Yo te contesto con lo que para mí tiene esto. Entonces digo, yo creo que Marx pensaba que efectivamente, por lo menos en lo que desarrolla en el Capital sobre el carácter histórico del modo de producción capitalista, era importante el proceso histórico de génesis del capitalismo a partir de la producción de simples mercancías. Y después cuando veamos, todo el tiempo está presente eso en el desarrollo. Si me haces acordar cuando vamos avanzando, cada vez que aparezca, porque señalarlo ahora sería como una cosa sin sentido. Si yo lo miro, digo, en primer lugar, también esto es una afirmación totalmente externa porque no lo desarrollamos, en ese planteo que hace Marx al final sobre la superación del modo de producción capitalista, hay un salto. ¿Está? Y no se puede pasar tan simplemente de estos productores privados independientes a lo que está planteado ahí como sujeto histórico. Yo siempre lo leí como, bueno, esa es la clave, pero lo que Marx está usando esta es la clave que dice que hace el modo de producción capitalista en la historia. Pero el desarrollo está textualmente diciendo, este es el proceso de desarrollo histórico. ¿Está claro? Entonces uno puede decir, bueno, para mí tiene un sentido como la clave, pero legítimamente no puede decir, no, pero Marx lo está poniendo como clave. Está diciendo, esto es el proceso de desarrollo histórico. Para mí, en el primer capítulo, ¿qué es lo que yo leo? Esta es la forma
más pura del trabajo social hecho de manera privada e independiente. Eso es lo que uno está mirando, esa es la forma más simple de la mercancía, que no me importa si corresponde a un desarrollo histórico o no corresponde a un desarrollo histórico, el papel que para mí juega ahí es la mercancía del modo de producción capitalista, porque para eso empieza diciendo en las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, ahí tiene la mercancía, por lo tanto es la mercancía del modo de producción capitalista al cual solo se le puede descubrir en el primer paso su expresión más simple. Y esa expresión más simple es la plenitud del trabajo privado. Y la plenitud del trabajo social hecho de manera privada tiene como condición la propiedad privada sobre los propios medios de producción. Yo no puedo tener el control pleno de mi trabajo individual si no domino individualmente de manera plena mis medios de producción. Si los tengo que compartir con otros, entonces no puedo tener el dominio aislado, privado de mi trabajo individual, porque tengo que vincularme con los otros en ese proceso. Y la otra cuestión, pero que es medio prematura, es que en realidad lo que yo miro es, no puede existir una sociedad de puros, simples productores de mercancías carentes de todo vínculo personal. Y los ejemplos históricos que va a tomar Marx después, más adelante, que es el artesano libre de la sociedad feudal, el campesino libre de la sociedad feudal, la unidad general de su proceso de vida social, porque no se puede establecer por una razón que yo no la puedo plantear ahora porque sería saltar, pero que uno se la va a enfrentar en el capítulo 3, que cuando Smith la mira, inmediatamente la da como explicación del movimiento concreto, y cuando uno mira a productores privados independientes, dice, no pueden hacer esto. Y que está contestado el desarrollo pleno en el tomo 3. En el tomo 3 aparece cuál es la forma que ocurre un movimiento a través del cual se establece la unidad. ¿No? Y que a esta altura es inexplicable, digo, no puede tomar forma concreta. Entonces uno dice una sociedad de productores independientes, que fueran productores privados independientes, puros, necesita que la unidad general se establezca a través de un vínculo de dependencia personal. Con lo cual, históricamente, en su pureza, nunca puede haber existido. Cuando pasemos al capítulo 2, te vas a encontrar con que uno de esos ejemplos que vos mencionaste empieza a decir, bueno, pero esto, ¿qué era la mercancía antes? ¿Cuál es el origen histórico de la mercancía? Ahora ahí hay una razón de desarrollo, por la cual ese es un capítulo histórico. Claro. Es un capítulo, parte es histórico, parte es desarrollo de la determinación que se descubrió, las formas que tiene, parte es histórico, porque no se puede explicar sobre la mercancía presente de dónde salió el dinero, por qué una tiene función del dinero, por qué esta en particular tiene la función del dinero, y después es analítico de por qué el oro es el dinero. Eso. Creo haberte contestado o no, no sé. Sí, pero si querés plantear algo. Claro, porque a mí me da la impresión como que existe esta forma, incluso bajo otra unidad. Lo que pasa es que cuando uno lee el capítulo 1 ve el desarrollo de las determinaciones. Pero cuando lo que pasa es que pasaría al plano de la interpretación, pero como da la impresión como que está pensando, bueno, esto ya existía bajo otra unidad. Y lo que hace es expandirse. Más o menos se entiende lo que quiero decir. Sí. Y me parece clarísimo, por ejemplo, en la parte que lo cita Aristóteles. Dice, bueno, hasta acá llegó. Sí. ¿Por qué yo avanzo? ¿Por qué yo, Marx, avanzo? Lo que yo interpreto de eso, ¿no? ¿Por qué yo avanzo yo? Y porque yo soy una conciencia
en una sociedad donde se ha generalizado y ha tomado la forma de un prejuicio popular, esta forma de la igualdad del trabajo. Entonces siempre esos dos pasajes que te mencioné son los que siempre a mí me hacen pensar que en el fondo hay como una presencia bajo otra unidad de esta forma y lo que hace es expandirse. Y ahí me parece que tomaría más sentido el hecho de que la forma de valor sea un paralelo el desarrollo de la forma de valor de alguna manera se similaricé con el desarrollo de la forma de mercancía. Va a pasar esto, cuando mira la forma esta simple, fortuita, dice, Sí. le está viendo un contenido en el modo de producción capitalista que cuando la vuelva a mirar en el desarrollo histórico va a decir no tiene ese contenido. Históricamente no era eso. Su cambiabilidad no brotaba de esto que yo estoy viendo acá. Entonces, bueno, esto tiene un desarrollo histórico en el cual, yo tampoco quiero adelantar las cosas, pero en el cual empezó siendo esto y a medida que se fue desarrollando se convirtió en esto, que es lo contrario de lo que era el arrancar, y es todo lo contrario de lo que era el arrancar en su origen histórico. Ahora, cuando vos planteás lo de Aristóteles, o cuando aparece lo de Aristóteles, hay que pensar que en esa sociedad es donde aparece la imagen de la libertad, la concepción de la libertad, entre individuos que son amos de esclavos, pero además hay momentos históricos en los cuales no hay esclavos. Sí. Hay individuos productores independientes de mercancías que tienen algún tipo de vínculo personal porque son los ciudadanos, que implica un reconocimiento directo, y los otros son extranjeros y no tienen estos atributos y demás. Y que cuando la cosa se pone espesa, resuelven que se acabó el dar vueltas de discutiendo qué se va a hacer y le dan la potestad a alguien para que encamine lo que se va a hacer. Entonces, es un lugar donde aparece un muy fuerte desarrollo de la producción de mercancías, incipiente pero al mismo tiempo muy fuerte, donde parece que no hubiera capitalistas, por lo menos en la imagen que se hace, y entonces sí hay esclavos, pero parece que entre los individuos que son libres el vínculo que tienen es el cambio y demás, y por eso Aristóteles mira hasta ahí y dice acá estos son individuos libres, cambian, tiene que haber equivalencia, mira al otro lado y dice no, pero acá no hay seres humanos, acá hay amos y hay esclavos, los amos son individuos libres, que no, digo, después por qué Hegel se inspira para la dialéctica del señor y el amo y el esclavo, como se usa decir, porque es esa figura del vínculo de dependencia directo que hay entre los dos. Pero bueno, lo que uno tiene delante es este desarrollo. Lo importante es qué es lo que uno encuentra enfrentándose a la mercancía, no en el texto, sino en el movimiento concreto, y donde se puede contestar y someter a crítica. Si efectivamente tiene sentido esa forma de exposición o no tiene sentido esa forma de exposición. Digo, la forma en que yo hice la exposición del propio texto dice que yo estoy mirando eso, y la parte que aparece como que este es el desarrollo histórico, para mí no es relevante. A mí, cuando lo necesite ir a la historia para contestarme qué es esto que tengo delante hoy, entonces me parece que es relevante ir al proceso histórico. En el otro lugar, el ejemplo de Aristóteles, que es un ejemplo muy expresivo, yo cuando lo tomo en primera instancia, lo paso, en general lo paso por alto, porque me importa
nada, me importa el otro desarrollo. El desarrollo de la forma que toma esta determinación más simple, que es la determinación además más simple de la conciencia en el modo de producción capitalista. Me parece que esa expresión dominante de que Marx no lo miraba como un proceso histórico en sí mismo, a mí me parece que hay sobradas manifestaciones en el Capital, en toda la estructura del Capital, en la frase textual. Lo acusan a Engels de haberle cambiado lugar la frase, pero la frase está, y está en un lugar o está en el otro lugar, dice exactamente lo mismo. Yo creo que eso, nada, que uno, porque no le gusta eso, no puede decir que no está presente. Uno puede decir, me parece que no debería estar, pero en el texto está. Y nada. Y para Marx jugaba un papel, y nadie, está lleno de gente que dice que no, pero cuando uno lo mira, especialmente al final del tomo 1, dice, pero acá está totalmente puesto de manifiesto que lo está mirando como un proceso histórico. Pero bueno, ya llegaremos. Con respecto a la forma jurídica de dependencia, donde el hombre pierde la libertad, que dijiste que había dos. El matrimonio, sí, que eso va por fuera. La forma, sí. Y la adopción. Sí. ¿Podría entrar ahí cuando, por ejemplo, uno tiene que operarse y firma un contrato de que te puede morir, pero estás consciente de eso? No, porque lo haces como individuo, no renunciás a tu condición de individuo libre, lo haces en tu condición de individuo libre, que es lo que ocurre también en las figuras jurídicas. Cuando el individuo, para que el individuo sea reconocido como no libre, es otra circunstancia, hay que hacerle un juicio de insanía. Es un incapaz y por lo tanto no es libre, porque no tiene los atributos del individuo libre, no puede reconocerse a sí mismo en la condición de individuo libre, que esa es otra circunstancia donde uno no va voluntariamente a perder la condición de individuo libre, pero la pierde. Si no, uno está diciendo, al contrario, es justamente ¿por qué te lo hacen firmar? Porque si te morís en la operación, lo que dicen es, libremente eligió, como individuo libre, eligió este camino. Entonces yo no soy responsable. Si yo hice las cosas que como cirujano, hice las cosas que tenía que hacer un individuo libre, frente a este otro individuo libre, no hay responsabilidad. Sino, la cuestión es mala praxis, y la mala praxis es algo que un individuo libre no hubiera hecho. Porque un individuo libre que sabía que no sabía cómo se hacía eso, no lo hacía. Ahora, si quieren, miramos algo de esa conciencia. Sí. Yo voy a intentar ensayar una especie de razonamiento que seguramente ya arranque mal, porque voy a arrancar desde la conclusión o algo por el estilo. Pero me hace ruido, si nosotros hacemos el análisis a la inversa, vamos a hacer, cuando él habla del fetiche de la mercancía y el dinero, si nosotros vamos volviendo para atrás, el aspecto que a mí me llama más la atención es que él dice que antes de, digamos, que los valores de uso tienen que estar validados. A lo que voy yo, no hay como una especie de... Siento que ese es como el eje articulador. Si nosotros, el ser humano en cierto aspecto está como cosificado por ese fetiche sobre la mercancía, no funciona como un eje articulador esta cuestión de ser validado a través de relaciones impersonales, y lo que podría dar a pensar de que cuando se termina, digamos, las relaciones de dependencia,
hay como una relación ahí, digamos, implícita o sobre digamos, este eje articulador que es la validación sobre relaciones impersonales, que puede tener como varias aristas. Si vos no sos validado, digamos, y no conseguís un empleo, hasta podés ser una persona que no tiene ni siquiera, digamos, derechos en la estructura jurídica dentro de cada lugar. Y también esto me llama mucho la atención porque de qué conclusiones prácticas, por lo menos llevadas ahora al presente, puede tener con respecto a los individuos. Digamos, si en última instancia una de las causas principales es la validación, nosotros como individuos podemos llegar a tener interferencia o llegar a poder tener una acción con esa validación. Por ejemplo, cuando hay muchas, me está costando mucho explicarme, pero cuando se apela un poco más al individualismo, en el sentido de, bueno, si, un ejemplo muy tonto, si esto atacar no lo consumimos más, o atacar al síntoma o a la manera en la que se produce mercancía, si querés, por ejemplo con el medio ambiente, o estoy intentando tener una acción concreta y llevar un poco más al abstracto de cómo arrancaba este razonamiento. Y también me hace mucho ruido que, digamos, yo veo que él está viendo, me cuelo en el debate de este análisis histórico de cómo el hombre se reconoce para sí y conoce sus cualidades para interferir en el medio. Entonces, lo que me lleva a pensar es hasta qué punto fue dado de ese modo, porque generalmente él, capaz que lo meto mal, pero generalmente él tiene una frase que dice que el capitalismo creció, nació chorreando lodo. Entonces como que hubo, para llegar a esta supuesta libertad, hubo una acción totalmente violenta, digamos, para el despliegue de individuos libres que tengan que acudir a una instancia impersonal de validación. En tu intervención hay varias cosas, voy a ver si, además pero que me tengo que acordar de las varias cosas. Pero esto, cuando vos decís validación, ¿te referís a el reconocimiento de algo como un valor de uso? Sí, me parece que es algo resaltar, muy válido. Fíjate qué es lo que tenemos hasta acá. Hasta acá dijimos, bueno, esto tiene que ser la condición, en realidad lo planteamos al revés. Digo, miremos la mercancía. Las mercancías son valores de uso. ¿De dónde le sale su condición de valor de uso? ¿Por qué le sirve a un individuo para satisfacer sus necesidades? Si esas necesidades vienen del estómago, de la fantasía, son lo mismo. Hasta acá no hay ninguna explicación de por qué esto en particular es una necesidad. Pero lo que claro es que hay necesidades que se satisfacen apropiándose efectivamente del cuerpo del valor de uso. Entonces, tiene que estar reconocido como un valor de uso para que pueda entrar en la relación de cambio. Pero la relación de cambio no tiene nada que ver con las especificidades que puedan jugar en ese reconocimiento. El problema que está en juego acá es cómo se establece la unidad entre la producción y el consumo social, donde no hay una unidad directa, porque el trabajo se hace de manera privada. Entonces, cuando sigamos avanzando, lo que va a ir apareciendo, primero de vuelta como exterior, bueno, esto es un valor de uso para cierto sujeto, esto es un valor de uso. Y a cierta altura va a ser, por esto, eso que consume este sujeto es un valor de uso para él. No es que es porque se le antojó que eso era un valor de uso, es la unidad del movimiento, lo determina a él como una subjetividad que reconoce en eso un valor de uso. Y si se equivoca, pierde su relación social. ¿Está? Eso viene
más adelante. Entonces uno no cambia cosas que no son valores de uso para uno, o que uno cree que son valores de uso para uno. Y no se pregunta por qué son valores de uso para uno. En general, digo, le parece como que eso le satisface una necesidad. Y el problema que tiene no es que, bueno, voy a consumir esto porque yo estoy determinado de tal forma, nada, le parece como si fuera esto, que es lo que tenemos en la inmediatez. Esto por un lado. Cuando vos planteaste otra cosa más, que ahora se me fue. Esto que veíamos la vez pasada, el hecho de que el reconocimiento del producto de un trabajo como un valor de uso social se realice de manera indirecta, no personal, sino a través de un vínculo social que está objetivado, es el punto de partida, si se quiere, es la base para algo que nosotros miramos la otra vez, que es que uno tiene que distinguir qué es una necesidad humana de qué es una necesidad humana desde el punto de vista del modo de producción capitalista. La necesidad humana es la posibilidad de un sujeto humano de reproducir su vida. Desde el punto de vista del modo de producción capitalista, la única necesidad humana que cuenta para esa organización es la que es capaz de representarse a través de ese vínculo social objetivado. Con lo cual, en lo que vos planteaste, si un individuo, vos lo planteaste para otra situación, pero uno lo podría tomar así, un individuo que no pudo producir mercancías, tomémoslo en la pureza de esto, no pudo producir una mercancía, esa relación social, no tiene vínculo social, no puede reproducirse a sí mismo, se murió. En el ejemplo que vos diste hay un paso, si se quiere, intermedio, pero que implica una cosa que todavía no avanzamos. Vos dijiste, el individuo no consigue trabajo. Productor de mercancías no sería esa situación, porque tiene que producir. El no consigue trabajo sería o se equivocó en lo que produjo o no está en condiciones de trabajar. Pero un individuo que está en condiciones de trabajar, que no se equivoca en lo que quiere hacer y no puede trabajar socialmente, pues no puede trabajar, lo que uno tiene a esta altura es que esa relación social objetivada lo que hizo fue arrancarle su humanidad, su condición genéricamente humana. Porque lo que distingue al género humano de las especies animales es que el proceso de metabolismo se sostiene en el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando a un ser humano se le arranca el ejercicio de su capacidad para trabajar o se le arranca su capacidad para trabajar, lo que se le está arrancando es su humanidad. Ahora, nosotros a esta altura no podemos contestarnos por qué en esta organización hay individuos a los que se les arranca la humanidad. Hasta ahora lo que tenemos hay un riesgo de perder la humanidad porque uno no puede reproducir su propia vida si no pudo producir mercancías. Pero como tiene el dominio pleno sobre el trabajo individual, y bueno, si hizo eso es porque se equivocó. Y entonces es responsabilidad del individuo que se equivocó. No puede achacarle a los demás el que no tenga relación social. Entonces es una expresión de la libertad, cosa que tienen después en las construcciones ideológicas más reaccionarias, eso aparece por todos lados, en las formas más vulgares y más brutales. En cuanto a lo de que nace chorreando por todos los poros lodo y sangre, nosotros hasta acá no tenemos la forma concreta que tiene la relación entre los productores de mercancías. Después, cuando veamos esa forma concreta, puede ser que tengamos la base por la cual se desarrolla necesariamente así.
Entonces, bueno, no sé si contesté los distintos aspectos. Cuando uno quiere actuar respecto de eso, el problema es que para actuar con conocimiento de causa, con esto que uno tiene hasta acá, tiene el punto de partida, pero el punto de llegada está mucho más lejos. Y entonces uno necesita desplegar todas las mediaciones, todo el desarrollo de las formas concretas hasta llegar a esa forma concreta sobre la que quiere actuar. Así empezamos nosotros, dijimos, es un problema de la acción política, es una acción política que se propone transformar la sociedad, para eso necesita contestarse cuál es su necesidad, cuál es su necesidad, cuál es su necesidad, y apenas dimos el primer paso en contestarnos cuál es la necesidad históricamente específica. Pero es el primer paso, falta todo el otro despliegue. Y acá hay una cosa que también hace a lo del método, que puede valer la pena señalarlo a esta altura, tal vez yo ya lo dije. Hay dos formas de detenerse en una apariencia. Una forma es cuando estoy haciendo el análisis y digo, bueno, ya sé, y paro ahí y empiezo a volver. Y entonces me detuve en una apariencia, doy como razón lo que conozco a partir de haberme detenido en una apariencia. Doy una razón que es aparente. La otra es, llegué hasta la determinación específica más simple, empecé a volver y resolví que ya había vuelto lo suficiente y que entonces no necesito más, ya tengo la respuesta. Y entonces convertí eso que era la forma de este contenido en una apariencia. Creo que las cosas funcionan así, no funcionan así. ¿Tá? Si yo creyera que simplemente el modo de producción capitalista es una sociedad de productores privados independientes, propietarios privados de su medio de producción, ¿y cómo voy a ir a hacer el paro el otro miércoles si no es inexplicable? A partir de ahí, ¿cómo puedo resolver qué acción concreta voy a tomar? Ahora, cuando yo me mire como portador de esta determinación y de esta, que soy eso, pero bajo estas formas, entonces sé que tengo que parar. Eso es el proceso. No sé si te contesté, yo siempre contesto con lo mismo, no sé si contesté o no contesté. ¿Quieren que demos un primer paso? No sé si hay algo más que quieran plantear, porque ahora, como dice Marx, lo de las mesas y China que se empezaron a mover para darle coraje a los otros, puede ser que haya más intervenciones que me parecen muy ricas, porque esto es lo que me parece que es como bueno, vuelvo a mirar esto, ya puede ser que no haya nada nuevo en el desarrollo, pero me lo vuelvo a enfrentar y me vuelvo a preguntar qué es esto. Bueno, entonces volvemos a mirar la conciencia fetichista del productor de mercancías y qué formas concretas toma para el propio productor de mercancías. Es una conciencia fetichista porque le aparece que los objetos portadores de su relación social tienen por naturaleza la potestad de dominarlo. Pero entonces, ¿de qué forma concreta se desarrolla esta conciencia? Y cuando uno mira al productor de mercancías y se mira a sí mismo, entonces, lo primero que tiene es que uno es un individuo libre por naturaleza. Esto es lo primero que ve el productor de mercancías porque no tiene vínculos de dependencia personal respecto de nadie. Se mira a sí mismo y lo primero que ve es un individuo libre. Pero nosotros ya miramos la vez pasada que es un individuo absolutamente interdependiente, porque su consumo depende del consumo de los demás, ¿sí? Si los demás no compran su mercancía, entonces no puede comprar. Y entonces lo que le va a aparecer es, a partir de que, bueno, las mercancías por naturaleza son objetos cambiables, que es un individuo naturalmente independiente, como individuo libre, pero que de esa acción como individuo independiente tiene que hacer brotar su interdependencia general. Y
cuando tiene que hacer brotar de esta condición su interdependencia general, lo primero que le aparece es que la realización de su independencia está sujeta, de su voluntad de individuo libre, está sujeto a la voluntad de los demás individuos. Porque si los demás no le compran la mercancía, entonces no puede sostener su condición de individuo libre. Entonces, se encuentra a esto que era, es un individuo que libre, que al mismo tiempo es, por lo tanto, absolutamente independiente, que al mismo tiempo es absolutamente interdependiente, se le aparece como uno es libre por naturaleza, es independiente por naturaleza, y su interdependencia brota desde fuera de uno mismo. Cuando uno está en el proceso de producción de la mercancía, lo único que rige ese proceso de producción es la propia voluntad. Pero resulta que después, para que esto sea efectivamente una mercancía, eso depende de la voluntad de los demás. Y entonces, la expresión que va tomando esta condición es que choca con los demás, porque los demás también son individuos libres. Depende de la voluntad de otros individuos con los cuales no tiene vínculo que pueda, a partir del cual pueda operar sobre la voluntad de esos individuos. Y entonces esto va a tener la expresión, digamos, sintética en la concepción del individuo como un individuo que es independiente, al mismo tiempo es interdependiente y en consecuencia es un individuo que tiene derechos y que tiene obligaciones. Sus obligaciones son la expresión de la interdependencia, pero esas obligaciones vienen impuestas porque los demás también tienen derechos. Y los derechos son la expresión, en la cosa más pura, son la expresión de la independencia. Entonces, en primer lugar, la relación social empieza a presentarse en la conciencia, en la operación, bajo esta forma. Ahora, esa interdependencia hay que portarla en la conciencia, en la voluntad individual que aparecen como abstractamente libres. Y entonces hay que portar la interdependencia social en la propia absoluta independencia individual. La forma que toma esa portación es la moral. La moral es una forma de relación social histórica que por la cual el individuo se ve a sí mismo como un individuo que tiene derechos y obligaciones y que tiene el comportamiento que corresponde a un individuo que es libre por naturaleza. Esto es lo que hace un individuo libre por naturaleza, esto es lo que no hace un individuo libre por naturaleza. ¿Está? Y entonces aparece esta forma de relación social que está portada en cada individuo bajo la forma de la moral, y después va uno y dice, yo soy un individuo moral. ¿Está? Porque no puede dejar de serlo, de todas formas. Esto que aparece como algo portado en la conciencia individual, después toma una forma teórica. Y la forma teórica es la representación filosófica. Esas condiciones que corresponden a la moral, que es cómo me comporto para hacer que mi absoluta independencia brote mi absoluta interdependencia, pasa a ser concebido, uno lo mira en la práctica como una cuestión natural, pasa a ser concebido, pasa a ser naturalizado teóricamente en la filosofía, especialmente en la filosofía llamada occidental, porque es una construcción hecha por individuos que se ven a sí mismos como individuos libres.
de la natural libertad humana brota estas condiciones morales que se representan teóricamente como la ética. Soy un individuo moral porque tengo una ética. ¿Y por qué tengo una ética? Porque soy un individuo libre. Un individuo que no es libre no se le puede pedir que tenga ética, ¿no? Porque no se enfrenta a su condición de que es un individuo absolutamente independiente. No es un individuo absolutamente independiente, es un individuo que tiene normado qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y acá aparece, normado por sus atributos personales, lo lleva como una condición personal. Acá lo que va a aparecer es como deber ser que corresponde al individuo libre por naturaleza. Bueno, parece que esto es un poco difícil hacer las tres cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando el individuo que es libre no puede actuar en su movimiento de interdependencia de acuerdo a lo que corresponde a su deber ser moral? Entonces la interdependencia social le aparece no ya aportada en su individualidad, sino le aparece efectivamente como algo que es exterior a su persona. Y esa forma de imponerse a la interdependencia social es la justicia. La justicia lo que va a hacer es decir, este individuo no se comporta como un individuo libre, hace cosas que moralmente no se deben hacer, no tiene los atributos del individuo libre, perdió su condición natural de individuo libre y por eso hay que separarlo de los individuos libres, hay que hacerlo que pierda efectivamente su libertad ambulatoria hasta que aprenda a comportarse como individuo libre. Por eso es que la Constitución tiene... Esto es todo ficción, ¿está claro? La Constitución dice las cárceles no son para castigo, son para la recuperación del delincuente, o no me acuerdo qué término usa. Y acá uno encuentra un montón de formas concretas con las que convive permanentemente. ¿Y por qué tienen la forma que tienen? Y yo di la otra vez el ejemplo de la ley de obediencia debida, pero ¿por qué hay una serie de cosas que no se pueden fundamentar? Hay planteos respecto de la forma de la acción jurídica que no se pueden fundamentar, porque atentan contra el fundamento de que esto es una sociedad de individuos libres por naturaleza. Digo, las formas tienen que ver con esto. ¿Por qué el juicio jurídico, en el modo de producción capitalista, es completamente distinto al juicio en la sociedad feudal? En la sociedad feudal, el problema era si el individuo estaba en la gracia de Dios o no estaba en la gracia de Dios. Entonces, esto es un problema que no se puede discutir. Dios se tiene que manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? Le daban un hierro caliente al rojo, se lo hacían agarrar, y si realmente era un milagro, si con la mugre que había en esa sociedad el individuo se curaba, era porque esa era la voluntad de Dios. Lo tiraban cargado de cadenas al río, y si flotaba era porque era la voluntad de Dios. Y si se hundía era porque tenían razón en haberlo juzgado porque había caído de la voluntad de Dios. El juicio en el modo de producción capitalista es un proceso absolutamente racional y objetivo donde lo que se discute es si el individuo se comportó o no se comportó como un sujeto libre. Y por eso la presunción de inocencia, porque es por naturaleza un individuo libre y el individuo libre tiene una conducta moral. Entonces, hay que probarle que no es un individuo libre y que no tuvo una conducta moral. Por eso que todos los planteos... y entonces el siguiente argumento es, bueno, no se comportó como individuo libre,
está demostrado objetivamente que no se comportó como individuo libre. Por eso es que ahora sí, como una potencia directamente social, lo tenemos que separar de los individuos libres hasta que aprenda de vuelta a comportarse como individuo libre. Eso tiene que ver con la graduación de la pena. ¿Por qué hay unos delitos que tienen pena más alta que otras? Porque un individuo que cometió lo que se llama un delito leve, bueno, como es leve quiere decir que está un poco confundido respecto de su condición de individuo libre y más o menos rápido va a darse cuenta. El individuo hizo algo que ningún individuo libre debe hacer, en principio, y en esto que estamos mirando hasta acá, y tiene algo que ver con lo que vos dijiste antes. Porque acá hay una interdependencia general. Entonces alguien que mata a otro, lo que hace es matarle a todos los demás parte de su interdependencia general. Entonces, matar a otro es extremadamente grave, y eso quiere decir que este individuo, para que aprenda de vuelta a ser un individuo libre, necesita mucho tiempo. Entonces, cuando aparecen las cosas punitivistas, no pueden fundamentar porque hay que castigarlo, porque no se lo puede castigar porque no se comportó como un individuo libre. ¿Tá? Porque si no se comportó como un individuo libre, no puede ser responsable de lo que hizo. Entonces, no pueden tener fundamento en la apariencia del fundamento jurídico. Es simplemente me voy a vengar, o porque hiciste esto te voy a castigar porque mereces un castigo. Uno se encuentra con esto. Después de todo esto, como esto es una sociedad en la cual la relación social general tiene la forma de una cosa que uno lleva o no lleva en el bolsillo, todo se compra y todo se vende, y entonces la moral se compra, o lo que se compra es la acción inmoral, la justicia se compra y demás. Pero lo que aparece como fundamento es lo que corresponde a una conciencia fetichista que naturalizó su libertad y que no la puede mirar como forma de la enajenación. Y entonces aparece esto. No sé si quieren plantear algo en torno a esto. Y más les vale porque si o es la hora o no voy a ir con lo que sigue porque es muy complejo. Así que dale. Con ese razonamiento, la verdad no tengo mucho conocimiento, pero podría surgir algún tipo de explicación de por qué capaz los delitos económicos suelen tener penas bastante cortas y suelen ser. Porque todo se compra y todo se vende. Exactamente. Puede ser que las consecuencias para la unidad del proceso de vida social sean infinitamente peores que el individuo que mató a otro, pero porque hay que pensar esto, tomo el ejemplo. Es cierto que un delito económico que, bueno, es complicado por esto, porque en realidad implica que alguien se quedó con el vínculo social de otro. ¿Tá? En el otro caso es alguien se quedó con la persona natural del otro, lo mató. Dispuso de la persona que, como individuo libre, uno no tiene el derecho de disponer de la vida de otro individuo, salvo que la vida de uno esté en riesgo. Esta es toda la forma que corresponde a esto. Ahora, el delito económico implicó que la riqueza de unos pasó a la riqueza, a ser propiedad el vínculo social de unos pasó al de otros. Puede ser que ese paso tenga dos tipos de implicancia, que como afecta todo un conjunto de compradores de mercancías, y eventualmente los puede afectar además como productores de mercancías, le estropeó el vínculo social a todos, no solo a esos, sino a los que a esos le hubieran comprado, ¿tá? Y que le hubieran podido vender a eso. Pero si este otro va y compra con lo que se quedó de los demás,
uno puede decir que el efecto, qué sé yo, aparecería como no tan, digo, simplemente perjudicó a unos, pero está beneficiando a otros porque le está comprando a otros que si no hubiera hecho el delito económico no hubiera podido comprar. Yo creo que el fondo es que todo se compra y todo se vende, no es esto. Entonces el delito económico tiene la capacidad para comprar. ¿Quién comete el delito económico? Los mismos que escriben los códigos, no, no el individuo que mata a otro, simplemente. Entonces, por eso esto es toda una forma ideológica que permanentemente está violada por todos lados. Y no entraría un poco, pienso, así que capaz que puede tener una consecuencia bastante grave para los demás. ¿Entrar un poco en contradicción con lo que se supone que entendemos por igualdad? Sí, por eso puede ser que esté como delito y no simplemente como que tipo actuó como individuo libre y se quedó con lo de los demás. Sí, hay una apropiación que aparece como ilegítima, porque avanzó sobre los derechos de los demás. Nadie le puede atentar contra la propiedad privada de otro. Eso es parte de los derechos del individuo libre. Entonces aparece como una violación de derechos. Pero digo, si uno dijera, en el fondo, bueno, esto que le sacó a estos se los destinó a estos otros, claro, estos se quedaron sin relación social, los que les iban a vender a ellos se quedaron sin relación social, pero estos otros tienen relación social. Pero yo creo que en el fondo va más allá de eso, y ahí la forma concreta de la posibilidad de comprar y de que el que escribe la normativa es alguien que está ligado con eso, entonces vamos a ser más livianos. Entonces, ahí la forma concreta que a vos te preocupaba juega un papel en la expresión. La igualdad toma la forma de una desigualdad en ese movimiento. Y en el movimiento concreto. Esto tiene un carácter ideológico, es la forma que tiene la conciencia fetichista. Alguien que no es fetichista, digo, vamos a mirarlo en esto que estamos haciendo. Nosotros decimos, tenemos una conciencia enajenada, pero no fetichista. Entonces miro la justicia y no digo esto es el ejercicio de la naturaleza humana, de los individuos que tienen naturalmente derechos y obligaciones. Digo, no, esta es la forma histórica de esta relación social. Miro la moral y no digo esto es la afirmación del individuo libre que se reconoce en su libertad. Ahora, lo que no puedo hacer es no tener moral. Yo quisiera no ser un inmoral, sino ser un amoral. No tener esa forma de relación social. No puedo, porque soy un individuo que tiene su vínculo a través de las mercancías, estoy enajenado en las mercancías y me tengo que comportar como un individuo moral. Solo que sé que no lo hago porque está en la naturaleza humana, sino porque esta es la forma de ejercer mi relación social. ¿Y qué hay del individuo libre que actúa de manera inmoral y no entra en un proceso judicial? Evade el proceso judicial, ¿no? Sigue siendo un individuo libre, inmoral. Dentro de la justicia capitalista, ¿no? Lo que se plantea es, bueno, porque no lo pescaron, ¿tá? Pero es un individuo que no debería estar libre. Ese es el planteo. Como acá hay una contradicción permanente, que es, soy un individuo libre, pero estoy sujeto a dependencia. Entonces, en lo que yo les quería plantear la próxima, hay una contradicción permanente para el individuo que dice, y si yo soy un individuo piola,
Entonces, ¿qué me importa la interdependencia social? Lo que hago es imponer mi condición de individuo libre. Ahora, el problema es que no me pesquen, así que si soy piola, hago esto, pero después lo que va a aparecer, y lo quiero mirar cuando miremos lo de la teoría psicoanalítica, es, pero hice mal. ¿Cómo? Pero yo soy un inmoral, pero sé que hice una acción que es inmoral. Y entonces empieza una contradicción que va a tener su expresión en la culpa. Hice algo que no tenía que hacer. Y claro, no me pescaron, pero entonces después el individuo se pega un tiro cuando lo pescan, porque sabe que le... Y con relación a la mercancía y la culpa. Bueno, la culpa es una forma de la mercancía, es una forma de esta relación social, porque uno siempre va a estar en falta. Hago lo que tengo que hacer como absolutamente independiente y me reprocho que no actué adecuadamente como interdependiente. Actúo como absolutamente interdependiente y me reprocho que no actué como un individuo independiente. Entonces nunca puedo estar en paz conmigo mismo. ¿Está? Cortamos acá y retomamos el miércoles a ver hasta dónde podemos llegar con todo este desarrollo.